Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro módulo 3 de esta serie de capacitación en nuestro nivel avanzado, en Avanza Centro de Entrenamiento Intensivo. Bienvenidos, este es el manual que vamos a con el cual vamos a estar impartiendo esta capacitación en esta temporada. Y bien, pues en los módulos anteriores, como saben, en este nivel avanzado estamos capacitando y desarrollando el liderazgo para que tú vivas en todo el potencial de influencia y autoridad que Dios nos ha dado como Iglesia de Jesucristo. En el módulo 1, que se llama Armas para la Batalla Espiritual, enseñamos un principio básico en la vida espiritual y es nuestro llamado a vivir en autoridad y por tanto, al ser llenos del Espíritu Santo, vivir con el poder sobrenatural, con la armadura de Dios, con toda la investidura que hemos recibido de poder, así como ya también hemos recibido una vestidura de justicia que nos da el derecho legal de poder vivir ahora en la autoridad y en el poder de los hijos de Dios. La Escritura nos dice, los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio el derecho legal, exousia, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hemos entendido que desde que nacemos de nuevo, desde que comenzamos a vivir en la vida nueva y abundante de Cristo Jesús, ya Dios nos ha dado autoridad, porque a través de su sacrificio, muerte y resurrección en la cruz del Calvario es que Él ha cambiado nuestra historia, Él ha cambiado la realidad en que vivíamos y ahora ya no somos pecadores, sino ahora vivimos como hijos amados y herederos, con el derecho de tomar y de recibir todo lo que ya nos ha sido dado por medio de Cristo Jesús. Por eso es que todos nuestros niveles del básico y el intermedio tienen como propósito crear estas convicciones en nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros estemos viviendo en este llamado, para a través de nosotros como iglesia de Jesucristo, el Señor esté tomando dominio en la tierra, influencia, y el reino de los cielos esté ahora manifestándose en la tierra a través de nosotros. En el módulo 2, que llamamos cómo andar en el poder sobrenatural, hemos enseñado las dimensiones a través de las cuales somos llevados en un crecimiento de la vida espiritual para poder vivir en la autoridad y a través de nosotros manifestar el poder sobrenatural de Dios. Ambos módulos se han impartido en dos partes, primera parte y segunda parte, como saben, de 5 sesiones cada una. Así que bien, recuerda que para poder acceder al siguiente curso tú necesitas haber validado, haber cumplido con las metas de las 5 sesiones para tener el mejor aprovechamiento posible. Así que ahora en este módulo 3 vamos a ver un tema muy interesante y es nuestro llamado a la intercesión, el poder de atar y desatar. A través de este módulo, lo que deseamos es que tú seas fortalecido en la autoridad que Dios te ha dado y que entiendas la importancia que tiene lo que nosotros estamos hablando, la manera en que nosotros oramos y a través de nosotros al orar, a través de nuestra fe cuando oramos, es que la autoridad, el dominio y el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar a través de nosotros como iglesia de Jesucristo. Así que sabemos que por un tiempo hemos estado esperando, quizás por muchos años, la respuesta de Dios a lo que hemos venido orando y muchas veces pensamos que pues es lo mismo si oramos o no oramos. Y a través de esta capacitación vamos a fortalecernos en nuestra fe porque no hay ninguna otra manera a través de la cual Dios se pueda manifestar a este mundo, sino a través de nosotros, su iglesia. Y la única manera a través de la cual se puede manifestar es a través de nuestra fe, la manera en que nosotros vivimos y la manera en que nosotros hablamos, lo que nosotros declaramos y lo que estamos orando cuando estamos en su presencia. Bien, pues bienvenidos a nuestro módulo 3 que se llama El Reino aquí y ahora. Este es el módulo 3 de nuestro nivel avanzado, autoridad espiritual. Y vamos aquí entonces a enseñar el poder de atar y desatar a través de nuestra intercesión y a través de lo que nosotros estamos hablando y diciendo. Bienvenidos a esta conferencia intro, El Reino aquí y ahora, el poder de atar y desatar. Y bien, primeramente vamos a establecer un principio muy importante y es que la autoridad
a la cual Dios nos ha llamado para manifestar el reino de los cielos aquí en la tierra y que la situación cambie y la salvación de Jesucristo alcance a todos aquellos que no le conocen. Esta autoridad que Dios nos ha dado, de la cual nos habla primera de Juan 1, 11 y 12, cuando dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio el derecho legal, exousia, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta autoridad consiste en lo que nosotros hablamos y la manera en que nosotros vivimos o andamos. Así que hablar y andar es la manera a través de la cual la autoridad que Dios nos ha dado se va a manifestar, haciendo que los cielos, haciendo que el reino de los cielos se manifieste aquí en la tierra. Así que vamos entonces a entender este principio porque en realidad es uno, la manera en que nosotros vivimos y la manera en que nosotros, lo que nosotros decimos y hablamos, y esto también tiene que ver en lo que nosotros oramos, en realidad en realidad nos define y si nosotros entramos en una contradicción, si por un lado estamos orando y declarando fe, pero por otro lado estamos viviendo de una manera contraria a la fe, entonces hay una contradicción y no va a manifestarse la autoridad que Dios nos ha dado. Así que esta es la condición indispensable para que a través de nosotros, a través de lo que decimos, de lo que hablamos y de oramos, se pueda manifestar la autoridad y la autoridad que Dios nos ha dado y así pueda cambiar nuestro mundo y la salvación del Señor Jesucristo alcance a los que aún no le conocen. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, aquí nos establece este primer principio y es que nuestra manera de vivir, las decisiones que tomamos, la manera en que andamos, está determinada por lo que nosotros vemos. Aquí dice que no andamos por lo que vemos humanamente. Dice que andamos, una vez que estamos en Cristo, por lo que podemos ver por medio de la fe. Así que Dios nos ha llamado a vivir por medio de la fe, porque dice, el justo por la fe vivirá, y vivir por fe significa que yo percibo una realidad que ha sido creada por mí a través de la gracia del Señor Jesucristo. Vivir por fe significa que yo veo lo que el mundo no ve. Así que podemos vivir por fe por lo que vemos, no humanamente, no a través de nuestros sentidos, que pueden provocar desánimo, pueden provocar depresión, amargura, rencor, temor, inseguridad y menosprecio. No andamos por lo que percibimos humanamente, sino por lo que podemos ver a través de la fe. Así que este es el primer principio que tenemos que nos permite vivir con autoridad. Y es que si nosotros nos mantenemos llenos del Espíritu Santo, si día a día buscamos la presencia de Dios, pero con el propósito de ser saciados de su Espíritu Santo y de ser llenos de su Espíritu Santo, nuestros ojos se van a abrir. Si tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, tus ojos se van a abrir, porque ser lleno del Espíritu Santo significa ser gobernado, estar bajo la influencia y el dominio del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Así que si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos se van a abrir para que vivamos y andemos por lo que vemos a través de la fe. Entonces, a través de lo que la palabra nos dice, es una luz que alumbra y abre nuestros ojos. Si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos se van a abrir para que vivamos iluminados en nuestro entendimiento por lo que la palabra de Dios dice que ya hizo. Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, aquí nos habla de cómo todos somos llamados al mismo espíritu de fe, a una inspiración que al ser llenos del Espíritu Santo va a comenzar a gobernar nuestro corazón y nuestra mente. Es una inspiración que el Espíritu Santo produce en nuestra alma. Y dice, conforme a lo que está escrito, teniendo el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Aquí podemos ver una vez más la bendición de ser llenos del Espíritu Santo, porque así como al ser llenos del Espíritu se abren nuestros ojos, también se va a abrir nuestra boca. Si nosotros podemos ver por fe, vamos a poder hablar por fe. Así que creí por lo cual hablé,
y está mencionando una escritura antigua en el libro de los Salmos y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Está ratificando que algo que fue dicho antiguamente en las escrituras del Antiguo Testamento se ha cumplido y es para nosotros hoy en día, por cuanto dice, nosotros también, no solo los que antes oyeron esta palabra van a hablar de acuerdo a lo que crean. Nosotros también, la iglesia que vivimos en este tiempo, creemos, por lo cual también hablamos. Así que ser lleno del Espíritu Santo nos va a dar una capacidad sobrenatural por encima de nuestra condición humana, haciéndonos vivir más allá de nuestros límites, por encima de nuestros límites, para vivir por fe, porque al ser lleno del Espíritu Santo, ya vimos, se abren nuestros ojos y también se abre nuestra boca. Así que en esto consiste vivir con autoridad, en la manera en que nosotros vivimos o andamos, no solo por lo que decimos. Así que por esa razón es muy importante que tengamos mucho cuidado de nuestra manera de vivir en nuestras relaciones personales, en la familia, en el matrimonio y en todas nuestras relaciones personales. Porque si nosotros no estamos viviendo en obediencia en las relaciones familiares, no estamos viviendo bajo el régimen y el orden que Dios ha establecido, vamos a entrar en una contradicción. No es suficiente que hablemos con fe o oremos creyendo lo que decimos si estamos viviendo de una manera contraria a lo que estamos diciendo. Por eso aquí andar consiste en realidad en vivir gobernados por el amor de Dios y la verdad de Dios. El andar también tiene que ver con lo que decimos y hablamos. Yo he establecido una distinción para dejar claro que una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Pero en realidad, en la palabra, para Dios, en la cultura de Jesús, el andar, la manera de vivir, incluye la manera de hablar. Por eso dice ahí en el libro de Santiago, no puede ser así, que de una misma fuente, dice, fluya bendición y maldición. Ustedes que son hijos de Dios no pueden estar maldiciendo y por el otro lado diciendo que viven de acuerdo a lo que Cristo les ha mandado. Así que para Dios, la cultura de Jesús, el andar, la manera de vivir, incluye lo que hablamos y decimos y también lo que hacemos, la manera en que nos relacionamos, por tanto, siendo gobernados por el amor y la verdad. Esto también se cumple o sucede al ser llenos del Espíritu Santo. Ya hemos visto la escritura que nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así que ser lleno del Espíritu Santo es morir a nuestra condición humana, a nuestras inclinaciones de nuestra naturaleza caída que nos inclina al mal. Ser lleno del Espíritu Santo es hacer morir las obras de la carne para vivir en el amor de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo es dejar de vivir en el ego, en el yo, para sí mismos, para vivir para Dios y para otros. Nos volvemos como Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que nos volvemos como Dios cuando somos llenos del Espíritu Santo, viviendo para dar, no para demandar de los demás, sino para darnos a nosotros mismos, así como Cristo se dio a nosotros también. Así es que andar consiste en vivir gobernado por el amor y la verdad, y esto ocurre al ser llenos de su Espíritu Santo. Por esa razón es que estamos ahora en esta temporada retomando, llegando a la conclusión de nuestro estudio en el libro de los Efesios. Aquí les estoy mostrando la portada del primer episodio. Llevamos ya 13 episodios y van a continuar porque ya en esta parte de nuestro estudio vamos a ver en qué consiste el andar. Una vez que hemos entendido qué significa estar sentados, ahora vamos a ver en qué significa andar. Ya vimos que estar sentado en el libro de los Efesios no significa ser pasivo, no significa no hacer nada, porque alguien que vive sentado va a ser una persona que va a ser gobernada por la fe y el amor de Dios, va a ser una persona que se va a activar en la vida espiritual, va a estar sirviendo y dando constantemente fruto. Así que si tú aprendes a sentarte y a dejar de vivir por tus propias obras y comienzas a vivir por lo que Cristo ya hizo en esa cruz, a través de su muerte y de su resurrección, tú vas a ser una persona que va a vivir dando fruto, vas a ser una persona que va a hablar y va a andar gobernada
por el Espíritu Santo, por el amor y la verdad de Dios. Donde la Escritura nos dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Observa cómo la Escritura nos está hablando en esta conferencia de introducción acerca de este llamado para que sea a través de nosotros que los cielos se van a manifestar en la tierra, los cielos van a gobernar en la tierra. La razón que en la tierra haya sufrimiento, dolor, aflicción, violencia, muerte, enfermedad, es porque la tierra está separada del cielo. Jesús vino para unir la tierra al cielo. Él vino del cielo para llevar a la tierra al cielo y unir la tierra al cielo. Él vino a reconciliarnos, Él es nuestro mediador. Así que la Escritura nos dice aquí en Mateo 18:18 que tenemos ese llamado a gobernar. Tenemos ese llamado a gobernar para que los cielos gobiernen en la tierra, para que el reino de los cielos se manifieste y también gobierne también aquí en la tierra, porque sabemos que el hombre recibió esta autoridad en la creación para señorear y sojuzgar, y al separarse de Dios, el hombre entregó la autoridad que se le dio a la serpiente antigua, que ahora es un dragón, le dio esa autoridad a la serpiente que le engañó, el hombre se subordinó a la voz de la serpiente que vino a contradecir la voz de Dios y vino, por tanto, a hacer que reinar en el corazón del hombre lo que esa serpiente les había dicho. Así que Cristo Jesús tuvo que venir de los cielos a morir en esa cruz para resolver este conflicto espiritual, quitar esta separación, quitar esta barrera, reconciliar al hombre con Dios y unirnos al amor del Padre. Así que ahora nosotros tenemos un llamado una vez que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y nos ha llamado a ir y a ser discípulos, es que a través de nosotros va a suceder todo lo que el Señor ha declarado. Así que nada va a suceder hasta que la tierra no se mueva. Aquí nos dice algo impresionante. De cierto les digo, declaró el Señor Jesús, que todo y todo es todo. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo es todo. Así que hasta que la tierra ate y desate, será atado y desatado en el cielo. La autoridad del cielo se va a manifestar una vez que la tierra lo haga, una vez que nosotros atemos y desatemos. Así que necesitamos atar la obra de las tinieblas, atar la obra del enemigo, atar todo lo que está destruyendo, causando daño, causando mal, y necesitamos desatar a través de nuestra vida de oración y de nuestra intercesión, necesitamos desatar en la tierra lo que el cielo quiere desatar. Todo lo que Dios quiere hacer, su voluntad para la tierra, que es buena, agradable y perfecta, solamente va a suceder cuando la tierra, aquí en la iglesia, en la tierra, aquí la iglesia esté atando y desatando. Bien, ahora es importante entender por qué tenemos esta autoridad y que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, porque nuestra autoridad consiste en orar tomando el nombre de Jesús. La oración en sí no tiene poder. Muchos dicen, la oración tiene poder o hay poder al orar. En realidad no hay poder al orar. En realidad el poder que tenemos al orar consiste en que estamos levantando y tomando el nombre de Jesús. La autoridad y el poder está en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso nos declaró ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro. No dijo, no hay manera de que haya salvación sino cuando oramos. No, eso no dice. Dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otra actividad la oración, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La oración tiene poder cuando tomamos con fe el nombre de Jesús, porque nos han sido dadas las llaves, dice, nos han sido dadas las llaves para que nosotros atemos y desatemos. Y esas llaves son el nombre poderoso de Jesucristo. Cuando tú entiendes quién es Jesús y le conoces, tienes autoridad y sabes lo que él hizo y lo que ahora nosotros nos hemos transformado por lo que él hizo en hijos amados y herederos, y al usar esas llaves, que es cuando nosotros oramos con autoridad en el nombre de Jesús,
es entonces que Él va a manifestar su poder. Por eso aquí en Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la palabra mediador se traduce de la palabra griega mesites, que es una palabra compuesta que viene de dos raíces. La palabra mesos, que es medio, y eimi, que es ir. O sea, mediador es ir en medio. Mediador es alguien que une dos puntos separados, une dos partes que aún pueden estar en conflicto, haciendo que haya paz y haya amistad. Eso es un mediador. La razón por la cual nosotros ahora podemos usar esta autoridad es porque esta autoridad viene de el único, de un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando tú oras en el nombre de Jesucristo, tú estás tomando las llaves del único que puede hacer que dos puntos separados sean unidos, dos partes enemistadas sean reconciliadas. En eso consiste nuestra autoridad. Nuestra autoridad es delegada. Nuestra autoridad no viene porque oramos, nuestra autoridad viene porque Jesús es el único mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y solamente hay poder cuando tenemos entendimiento del nombre de Jesucristo. Por eso el Señor dijo, ahí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Ese es un mediador. Jesús lo dijo, no dijo que es la oración nuestro mediador. No, Él es el mediador. Y oramos porque tenemos fe y confianza en la autoridad del nombre de Jesús. Por eso oramos, no porque la oración tenga poder. Entonces, nos dice ahí también, en Juan 17, Jesús declaró, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él es el mediador y por tanto a través de él podemos entrar y hallar pastos. Podemos entrar a una atmósfera y a un lugar de bendición. Y eso es lo que ha hecho nuestro mediador por nosotros. Así que Jesús es, dice aquí, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Por eso declara que Él es hombre. Él es Dios, pero es hombre. Para que alguien pudiera estar en medio de Dios y los hombres, para quitar la barrera y quitar la enemistad, se necesitaba alguien que fuera Dios, pero también alguien que fuera hombre. Uniendo la mano del hombre con la mano de Dios. Uniendo la mano de Dios con la mano del hombre a través de la cruz del Calvario. Así que la escritura por eso nos dice en Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Abel que había sido asesinado por su hermano Caín, dice la Biblia que clamaba por justicia, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Así que la sangre de Jesús clama a los cielos y le dice a través de este sacrificio, yo pido misericordia y que seas bueno con los malos y perdones a los pecadores. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, una nueva unión no basada en el comportamiento del hombre, no en sus buenas obras, sino una unión basada, un pacto basado en lo que Cristo hizo al morir en esa cruz. Por eso Efesios 2:13 nos dice también, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dice que la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos. Está hablando del sacrificio, de la muerte de Jesús. Dice que ese sacrificio, su muerte, nos hizo estar cerca porque antes estábamos lejos. Esto solo lo puede hacer un mediador a favor nuestro. Por eso Romanos 8 nos habla del plan de Dios a través de este tratado del libro de Romanos. Entendemos el plan de Dios, en qué consiste la salvación de Dios para la humanidad. Tenemos también todo un módulo del libro de Romanos que tú puedes también iniciar en cualquier momento. Aquí nos dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos está hablando de todo el plan de Dios para salvar a la humanidad. Está diciendo que Dios nos escogió aún antes de lo que Él sabía que iba a suceder,
que el hombre se separaría de Dios, tomaría su camino, se rebelaría y desobedecería a Dios en el huerto, comiendo del fruto de la ciencia del bien y del mal. Él nos predestinó, Él nos conoció desde antes. Él no nos ama porque somos buenos, Él nos amó aún siendo malos, aún sabiendo que íbamos a fallar. Muchas personas se preguntan, ¿por qué un Dios así crearía al hombre sabiendo que el hombre iba a fallar? Porque Dios no está limitado por lo que el hombre pueda hacer. Dios no está limitado por nuestra maldad y nuestra maldad no arruina los planes que Dios tiene para la humanidad. Aquí dice que Él nos predestinó y por cuanto Él nos escogió, predestinó, conocer antes, dice que nos llamó y a los que llamó a estos también los hizo justos. Así que a través de Cristo Jesús, Él nos echó justos. Nos llamó para conocerle y al conocerle nos echó justos. Y dice que a los que justificó, estos también glorificó. Esto es algo sorprendente, porque la Biblia dice que el hombre ha sido llamado a su gloria, a ser glorificado. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos describiendo el nuevo pacto del cual Jesús es mediador entre Dios y los hombres. En eso consiste, en que ahora dice aquí que ya Dios no está en contra nuestra, hemos sido reconciliados, ella no tiene nada en contra del hombre, el pecado del hombre ya fue juzgado en esa cruz a favor de todos. Cualquier persona que se arrepiente y se vuelva a Dios va a ser perdonada, porque para Dios ese sacrificio es suficiente para que se juzgue el pecado del hombre, le causó la muerte a Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, dice, no rehusó entregar a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros a morir en esa cruz, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces ya nos dice que quitó la barrera, nos reconcilió y ahora a través de Jesús nos ha sido dada todas las cosas. Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pues el diablo. El diablo se va a encargar de acusar, de recordarte lo que has hecho, de decirte que eres un hipócrita, de decirte que, o al revés, que tú sí eres bueno, mira todos los demás, los sucios que son, los pecadores que son. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Solo Dios nos puede hacer justos. Las obras del hombre no lo pueden justificar o hacer justo. Justificar es la acción de hacer justo. Solo Dios nos puede hacer justos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Si ya Cristo murió, ¿quién podrá condenarnos? Si Cristo ya fue condenado a morir en esa cruz por nosotros, ahora ¿quién podrá exigirnos que paguemos por todo lo que hicimos si Cristo ya lo hizo? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, está diciendo que no solo murió, sino resucitó. Y esto quiere decir que ese sacrificio fue aprobado y para Dios el Padre fue suficiente para pagar por todos los pecados de la humanidad. Por eso dice, también resucitó, hablando de reafirmando que ya nosotros fuimos perdonados porque ese sacrificio fue el pago y se aprobó ese sacrificio a favor de todos los hombres. Dice, él que además, porque la resurrección de Jesús le llevó a tener el lugar de mayor autoridad en toda la creación, el lugar de mayor autoridad, su nombre fue puesto por sobre todo nombre, como nos lo dice Filipenses en el capítulo 2. Y dice aquí, ¿quién es el que murió? Cristo es el que murió, dice. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, ya nadie nos puede condenar, ya se pagó, murió para demostrar que ya todo el juicio de Dios cayó sobre él, para que nosotros ya no tengamos muerte sino vida, por cuanto ya hemos sido perdonados y hechos justos, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Está diciendo el que además está a la diestra, hablando del lugar de mayor autoridad en toda la creación, el que también dice, intercede por nosotros. Así que nos está diciendo aquí Romanos que el Señor Jesús sigue hasta hoy en medio de nosotros, manteniendo el poder del nuevo pacto, manteniendo esa unión por causa de su sacrificio, haciendo que nosotros, a través de nosotros, Él se manifieste.
porque Él está haciendo una obra en la tierra a través de su iglesia, llevando a su iglesia a interceder como Él lo está haciendo, así que les da cabeza, nosotros su cuerpo, y estamos ahorita llamados a ejercer autoridad y dominio al interceder como Él lo está haciendo por nosotros. Dice ahí Filipenses capítulo 2 en el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró y para quedarse en el cielo, sino vino a la tierra, sino que se despojó a sí mismo, se despojó al tomar forma humana, tomando forma de siervo, porque tomó forma de hombre para ser el siervo de Dios, para servir a los propósitos de Dios, como un esclavo lo haría. No tener vida propia para sí mismo, sino toda su vida dedicada para complacer y servir a su amo. Dice que él se despojó. Jesús venir a la tierra en esta manera era aceptar voluntariamente, abandonar su posición en la gloria, abandonar sus privilegios como hijo de Dios y despojarse. Él se despojó a sí mismo, es lo que nos dice aquí, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, otra vez se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que nos está hablando aquí del propósito de Dios para llevar a Jesús finalmente al lugar de mayor autoridad a fin de que la iglesia también esté con Cristo en el lugar de más alta autoridad, ejerciendo dominio y gobernando sobre la tierra. Entonces, conclusión, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate cómo dice, lo exaltó hasta lo más alto. No hay más autoridad eh, que la que Jesús tiene, más que la del Padre que está sobre Jesús. Entonces, Él está en lo más alto, en la más alta autoridad de toda la creación. Por causa de su humillación, Él fue exaltado. Tanto como se humilló, ha sido exaltado. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es cuando nosotros, al orar por fe, tomamos el nombre de Jesús y ponemos nuestra confianza en la autoridad y poder que hay en el nombre de Jesucristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, quien tiene propiedad, Él es el dueño y la mayor autoridad que hay sobre toda la creación, para gloria de Dios Padre. Así que nos sigue diciendo aquí entonces, como en Hebreos 7:25, nos sigue hablando de cómo el Señor, por ser el mediador, el único, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, tiene esta autoridad que nos ha sido dada a nosotros. Toda la autoridad que Jesús tiene es por causa de la iglesia, es para que la iglesia vive en ese nivel de autoridad. A través de atar y desatar, nosotros vamos a manifestar la autoridad y el poder de Dios en la tierra. Hebreos 7:25 dice, por lo cual también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nos está hablando del ministerio del Señor Jesucristo, como también Él salva perpetuamente, o sea, la salvación es perpetua, es por toda la eternidad. Él no nos ha perdonado solo una vez, Él nos ha perdonado de una manera definitiva, perpetua. Dice, a los que por Él, Jesucristo, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que por esa razón es que nos dice la Biblia en el libro de los Efesios, cómo nosotros estamos sentados con Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho sentar en los lugares celestiales. Así que dos veces se menciona la palabra sentarse para referirse al descanso de la fe, que Dios terminó su obra a través de Jesucristo. Ya no hay nada más que Dios tenga que hacer a favor del hombre, a favor de la humanidad. Todo ha sido hecho. Jesús en esa cruz declaró, todo está consumado, y entonces ahora dice ahí que
en Efesios capítulo 1, como lo hemos visto en nuestro estudio del libro de los Efesios, Efesios 1, dice en el verso 15: por esta causa yo también, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor, de su fe y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y el apóstol Pablo aquí está declarando a la iglesia en qué forma ora por la iglesia. Dice, orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:17, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación. Así que nos dice que necesitamos ser alumbrados y que nuestra oración de líderes y pastores espirituales por la iglesia debe ser para que la iglesia reciba y se le dé espíritu de sabiduría y revelación, porque de esta manera se van a abrir nuestros ojos al venir el Espíritu Santo para que nosotros podamos conocerle a Él. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, número uno, conocerle a Él. Número dos, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nuestro llamado a disfrutar de la gloria de nuestra herencia, pero dice que también somos la herencia de Dios, para que veamos lo importante, el valor que Dios tiene, el amor que Dios tiene por su iglesia y cómo somos su herencia, su mayor posesión en la tierra. Y en tercer lugar, dice que nuestros ojos se alumbran, que Él ora y oramos nosotros como pastores y líderes espirituales para que se alumbren los ojos, dice el verso 20, para que nosotros podamos ver, abrir nuestros ojos a la supereminente grandeza de su poder, porque ahora nos dice que esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dice que nosotros los que creemos, dice, según la operación del poder de su fuerza, está diciendo que nuestros ojos se van a abrir para ver la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Los ojos se alumbran, nos permiten ver por medio de la fe que el poder de Dios tiene una supereminente grandeza, que para Dios todo es posible, que nada es imposible para Dios. Dice, para los que creen, o sea, nosotros. Dice, según, o sea, esta supereminente grandeza del poder de Dios es según, dice, el poder de su fuerza, de una fuerza que operó, dice, en Cristo, resucitándole de los muertos. Entonces nos está diciendo que la cima de este poder de Dios, de esta supereminente grandeza, consiste en la resurrección de Jesús. Que el acontecimiento de mayor poder y grandeza consiste en la resurrección de Jesús, porque dice aquí, resucitándole de los muertos para sentarle, dice, a su diestra en los lugares celestiales. Así que nos está diciendo que esta resurrección que levantó a Jesús de los muertos es para que Él reine y gobierne y se siente en el trono, por cuanto su sacrificio ya fue aprobado por el Padre. Fue suficiente el derramamiento de la sangre de Jesús para comprarnos a nosotros y ser posesión de Dios. Y dice que esa resurrección, ese sacrificio ha sido aprobado de tal manera que no solo salvó a la humanidad, sino le ha conferido a Jesús el lugar de mayor autoridad. Por eso en Mateo 18, 20, 18 dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Está hablando del poder de su muerte y de su resurrección. Entonces nos está diciendo que sobre todo para sentarle a la diestra. Es decir, que al resolver este conflicto espiritual, Jesús ahora está sentado a la diestra del Padre. La palabra diestra representa la autoridad y el poder, la derecha. Estar a la derecha es estar en un lugar de autoridad y poder. El Padre ya le ha conferido a Jesús ese lugar para que Él gobierne desde entonces, porque el hombre se separó y ya Dios no estaba gobernando. El cielo y la tierra estaban separados, pero ahora Jesús los ha unido para que el cielo gobierne en la tierra. ¿Cómo vamos a hacer que eso suceda? Es a través de nosotros, al atar y desatar. En lo que decimos, en lo que hablamos, en lo que oramos, tenemos que
desarrollar autoridad, liderazgo e influencia y dejar de hacer oraciones que solamente nos tienen entretenidos y orando de una forma exclusivamente tradicional, religiosa, que no tiene poder, y más bien orar de una manera poderosa, llamando a las cosas que no son como si fueran, porque Él es el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces ya esa nueva realidad ha sido creada, pero es a través del atar y desatar que nosotros vamos a hacer que se manifieste todo lo que ya Dios dice que se hizo. Ahora nos dice aquí en el libro de los Efesios que Jesús fue sentado a la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado. Sobre todo principado, está hablando de dominio. Él está sobre, poniendo su pie sobre, dice, todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. Cuánto pánico había con el COVID. A muchos se les olvidó que el nombre del Señor está sobre todo nombre y que el nombre de COVID no tenía tanta autoridad como el mundo se la dio por causa del temor. ¿Cuántos en las iglesias se subordinaron al pánico en que este mundo vivía? ¿Sí? Perdieron su autoridad, cayó la corona de muchos porque entraron en un pánico. Cuando aquí dice que el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombra, sobre el cáncer, cualquier cosa, cualquier nombre, cualquier amenaza, cualquier nombre que tenga cualquier amenaza y cualquier nombre que tenga el peligro y todo el daño que algo le puede causar a la humanidad, no hay nombre que esté por encima de Jesús. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esa es la autoridad, todo está sometido a Jesús. Cuando tú declaras el nombre de Jesús, estás declarando el nombre por el cual está todo sometido bajo sus pies para que Él gobierne, todo bajo Él. Dice, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas a la iglesia. El propósito de Dios es que Jesús fuera la cabeza de la iglesia, su cuerpo, para que la iglesia esté donde está la cabeza. Y si la cabeza está en un lugar de honor, de autoridad, de dominio, toda autoridad le ha sido dada al cuerpo, tiene el llamado de manifestar lo que la cabeza piensa, siente, quiere, le agrada. Así que el cuerpo solamente va a manifestar. Jesús es nuestra cabeza para que entendamos que si somos su cuerpo, tenemos toda la autoridad y el derecho legal que Jesús ha conseguido a través de su sacrificio, muerte y resurrección. Y dice, hablando de la iglesia, dice Efesios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nos está diciendo que somos destinados, su iglesia, su cuerpo, a contener dentro de nosotros su iglesia, su templo, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. El Espíritu Santo en la iglesia, viviendo en la iglesia, gobernando en la iglesia, está manifestando toda la plenitud de Dios, toda su grandeza, todo su poder, toda su gloria, toda plenitud de Dios tiene el único lugar donde va a habitar y se va a manifestar es en la iglesia. Por eso la iglesia es tan importante. El reino es para este momento, es aquí y ahora. El reino no es un concepto teológico, el reino no es un concepto místico, el reino es una realidad espiritual en la cual tenemos que vivir aquí y ahora. Y se trata de manifestar la autoridad que el Señor ya nos ha dado a través de Jesucristo, atando y desatando. Vive sometido a la autoridad de Cristo Jesús. No pongas nada por encima del Señor, ni un negocio, ni un trabajo, ni un esposo, ni un hijo. Nada puede estar por encima de la autoridad que el Señor nos ha dado como su iglesia religiosa, en el sentido de ahora poner las relaciones familiares por encima de Dios, por encima de la iglesia, relegando todo el tiempo nuestro llamado a servir en la iglesia de Jesucristo. Nuestras oraciones van a ser estorbadas. Qué interesante que aunque tenemos autoridad, podemos hacer que nuestra oración sea estorbada, que no fluya, que no se manifieste. Por eso es importante no tener una enseñanza religiosa ni legalista de la familia y del matrimonio, sino poner por encima de esto nuestra relación con Dios y nuestro servicio a Dios, que es en la iglesia. Así que, bien, pues vamos a continuar entonces con nuestra sesión número 1, que cumplir la meta de la semana y vivir en una activación de lo que estamos recibiendo. Estamos entendiendo que somos un depósito de la palabra
como el estanque de Betesda y que el Señor viene a mover las aguas. Cuando Él habla, el Espíritu se está moviendo y está activando la palabra en nuestra vida. Así que hay que estar expectantes porque Él va a estar activando su palabra rema que nos va a estar hablando para darnos estrategias y darnos indicaciones de cómo atar y desatar en este tiempo tan importante. Les amamos.